Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. En el otoño de 2013, durante su visita a Asia Central y a los países del sudeste asiático, el presidente chino Xi Jinping presentó las iniciativas de construir conjuntamente la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, respectivamente. Estas propuestas fueron conocidas posteriormente como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, 5 años después, la iniciativa ya ha pasado de ser solamente un concepto a materializarse en acciones concretas y ha recibido respuestas muy positivas por parte de más de 100 países y organizaciones internacionales. En nuestro programa de hoy tratamos de hacer un repaso de los progresos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el estudio nos acompaña el señor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señor Xu, gracias por acompañarnos en diálogo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ahora vamos a repasar algunos de los momentos más representativos del desarrollo de la iniciativa a lo largo de los últimos 5 años. En septiembre y octubre de 2013, durante sus visitas a Kazajistán e Indonesia, el presidente chino Xi Jinping propuso la construcción de la franja económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, conocidas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Un año más tarde, el día 8 de noviembre, el presidente Xi Jinping anunció una contribución de 40.000 millones de dólares para establecer el Fondo de la Ruta de la Seda con el que apoyar los proyectos de la franja y la ruta. El 28 de marzo de 2015, China publicó un plan de acción sobre los principios, marco y prioridades y mecanismos de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El 25 de diciembre de 2015 se estableció el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Con el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y de este banco y el establecimiento del Fondo de la Ruta de la Seda, China espera impulsar el desarrollo en los países participantes de una manera que les permita disfrutar de una voz conjunta y de un sentido de autodeterminación mediante la descentralización de la gobernanza global y de una ruptura del monopolio mundial del poder. Del 14 al 15 de mayo de 2017, Beijing organizó el primer foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional, al que asistieron jefes de Estado y de Gobierno de 29 países. Los más de 1.600 participantes llegaron de más de 140 países y 80 organizaciones internacionales. Hasta julio de 2018, más de 100 países y organizaciones internacionales habían firmado documentos de cooperación de la Franja y la Ruta con China, lo que ha extendido el alcance de la iniciativa desde el continente euroasiático hacia África, América Latina y el Caribe y la región del Pacífico Sur. Desde que iniciaran sus servicios en 2011, los trenes de carga China-Europa han realizado más de 10.000 viajes hasta finales de agosto de este año. Durante el último lustro, el comercio de China en materia de bienes con las naciones a lo largo de la Franja y la Ruta superó los 5,5 billones de dólares. Además, la inversión directa china en los sectores no financieros de estos países sumó 80.000 millones de dólares durante el mismo periodo. También China ha construido 82 zonas de cooperación económica y comercial en estos países, lo que ha creado más de 200.000 empleos locales. Señor Xu, sabemos que la iniciativa fue planteada en el año 2013 y en ese momento era nada más un concepto, pero 5 años después, ahora esta iniciativa ya se ha convertido en una acción muy concreta y se ha llevado en práctica. Entonces, ¿cómo valora usted el progreso que ha experimentado la iniciativa a lo largo de estos últimos 5 años? ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos más importantes? A lo largo de 5 años, desde la iniciativa, la Franja y la Ruta, ha cosechado esta iniciativa muchos éxitos. China ha firmado con 103 países y organizaciones internacionales 118 acuerdos de cooperación en el marco de la Franja y la Ruta. Y el año pasado, en 2017, en el primer foro de alto nivel de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, se plantearon 276 proyectos. Y entre estos proyectos se ha cumplido 265 proyectos. Y el resto se ha materializado más de 95%. Es decir,
casi la mayoría de los proyectos firmados entre China y los países del mundo se ha cumplido, o sea, principalmente ya se ha cumplido la gran mayoría de los proyectos firmados. Y también se ha aumentado los empleos de los países que tienen convenio con China en el marco de la iniciativa La Franja de la Ruta. Y ha aumentado el comercio bilateral entre China y los países concernientes. Y también se ha aumentado las inversiones mutuas directas. Como dice que la iniciativa Franja de la Ruta se ha convertido de un deseo en acción, de una ideología en la práctica. Y es un producto público muy bienvenido por casi todo el mundo. Recientemente tuvo lugar en Pekín la cumbre entre China y África. Y la cumbre ha tenido mucho éxito. El presidente Xi Jinping formuló las 8 acciones entre China y África en el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta. Y también ha firmado muchos convenios entre China y los países de África. De los 55 países de África ha venido mandatarios y dirigentes de los 54 países de África que tiene relaciones con China. Sí, entonces ahora 5 años después yo creo que mucha gente ya tiene, por una parte piensan que es una iniciativa exitosa, pues cuenta con tantos apoyos a nivel internacional y pues es una iniciativa planteada por China, pero puede lograr la respuesta positiva por un amplio número de países del mundo. Eso es mucho más de lo que esperábamos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tantos países tienen interés de participar a la iniciativa de la Franja y la Ruta? Yo creo que tiene 3 factores. En primer lugar, la práctica de los 5 años de la iniciativa Franja la Ruta ha logrado muchos éxitos en los países que ha firmado convenios con China en la cooperación mutua en el marco de la Franja y la Ruta. Sí. Y en segundo lugar, ahora en el mundo hay una contracorriente de desglobalización y de proteccionismo comercial. En este contexto internacional, el presidente Xi Jinping formuló esta iniciativa, la Franja de la Ruta, que es una corriente positiva en contra de la corriente negativa de proteccionismo comercial y de desglobalización. Y por lo tanto, esta iniciativa ha tenido una buena acogida ampliamente. Y esta iniciativa está promoviendo el comercio mundial y el crecimiento económico mundial. Y en tercer lugar, la iniciativa formulada por el presidente Xi Jinping coincide con la agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible para 2030 y coincide con muchas estrategias y planes de diversos países del mundo para desarrollar la economía de su propio país. Por lo tanto, la iniciativa formulada por Xi Jinping ha tenido una muy buena acogida y cada vez más amplia del mundo entero. Bueno, yo creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta es una plataforma importante de cooperación en la cual todos los países deliberan, construyen, disfrutan de forma conjunta. Entonces, ¿de qué forma, a lo largo de estos últimos 5 años, de qué forma la iniciativa de la Franja y la Ruta está beneficiando
a los países que están cooperando con China para la construcción de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Podría usted explicarnos un poco sobre este tema con algunos ejemplos vivos? Los éxitos logrados a lo largo de 5 años se refleja sobre todo en la construcción de muchos corredores y también en la construcción de infraestructura, por ejemplo, ferrocarril, carreteras. Y yo voy a citar un ejemplo. Entre China y los países de Europa se conecta el ferrocarril entre China, diversas ciudades de China, con los 15 países y 48 ciudades de los 15 países europeos. El ferrocarril recorre, por ejemplo, desde Yiwu, provincia de Zhejiang, atravesando numerosos países de Mongolia, de Rusia y países de Europa Central, como Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, y llegando, un ferrocarril llega hasta España, otro llega a Alemania, y este ferrocarril, económicamente, ahora el transporte de mercancías es más barata que el transporte marítimo de mercancías. Ahora, más de 10 días ya puede llegar las mercancías de China o mercancías europeas a China. Y tiene varias salidas en diversos países de Europa. Entonces, este ferrocarril es beneficioso tanto para China, porque las mercancías chinas pueden fácilmente, con menos tiempo, con más seguridad, porque el viaje ferrocarril tiene más seguridad que el viaje marítimo, y llega a los países de Europa. Y al revés, las mercancías de los países europeos también pueden llegar con más facilidad, menos tiempo, menos costo a China. Y por lo tanto, este ferrocarril es muy bienvenido, tanto para China como para los países de Europa. Además, a lo largo de este ferrocarril hay países más desarrollados, como Rusia, hay países de Europa Central y países desarrollados como Alemania, como España. O sea, es una forma de cooperación norte-sur y cooperación sur-sur. Además, por ejemplo, otro ejemplo es en Kenia. China ayudó a Kenia a construir el ferrocarril de la segunda ciudad de Kenia, Mombasa, a Nairobi. Y este ferrocarril ha ayudado a la circulación no solamente de pasajeros, circulación de también mercancías. Y también, gracias a la construcción de este ferrocarril, se han preparado numerosos técnicos locales y también muchos ingenieros, porque ellos han venido a China para un curso de preparación tecnológica. Yo creo que este ferrocarril también es una buena demostración de la cooperación entre China y los países de África en el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta. Sí, claro. Yo creo que con el funcionamiento, por ejemplo, de la línea ferrocarril que usted ha mencionado, entre Yiwu y Madrid, no solo China y España, sino que todos los países a lo largo de esa línea pueden ser beneficiados por el aumento de comercio entre todos. Es un beneficio para todos. Y yo creo que la aplicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por una parte, tiene como objetivo beneficiar a los países a lo largo de la línea, y por otra parte también es una necesidad propia de desarrollo de China, ¿verdad? ¿De qué forma esta iniciativa ha beneficiado el desarrollo propio de China?
El año pasado y este año yo he visitado la región autónoma de Uigur, Xinjiang, y también la región autónoma de Mongolia y la provincia de Yunnan. Yo veo que gracias a la iniciativa Franja y la Ruta, y el desarrollo económico de estas regiones de occidente y de sur de China, que con menos desarrollo económico, ahora gracias a la iniciativa, la Franja y la Ruta, el desarrollo económico se refleja con nitidez. Y gracias a la construcción de nuevo ferrocarril de alta velocidad y las mercancías que produce, productos que produce estas regiones y provincias, se circula rápidamente dentro del país y también con los países vecinos. Por ejemplo, Xinjiang tiene países vecinos como Rusia, como Afganistán, y en la provincia de Yunnan con los países del sudeste asiático, Pakistán, India, y hay un intercambio comercial frecuente y hay visitas frecuentes de los comerciantes y funcionarios de los países vecinos. Y se organizan muchas ferias comerciales. Por ejemplo, en Ningxia se organizan ferias para los países árabes, y en Xinjiang se organizan ferias comerciales con Rusia, con Afganistán, y en Mongolia Interior con la República de Mongolia. Hay un frecuente intercambio de mercancías y de comerciantes, funcionarios. Promueve el comercio de estas regiones y provincias con el intercambio comercial con los países vecinos. Efectivamente. Ahora, 5 años después de su planteamiento, la iniciativa ha logrado muchos éxitos, incluso mucho más éxitos que lo esperábamos hace 5 años. Pero tenemos que decir que este camino de desarrollo para la iniciativa no fue muy fluida, porque después de su planteamiento ya había unas distorsiones o malentendidos en el mundo. Por ejemplo, algunos piensan que la iniciativa de la Franja y la Ruta es el plan Marshall versión China. ¿Cómo explica usted la aparición de estas distorsiones frente a la iniciativa de la Franja y la Ruta? Y hasta ahora se han desvanecido los malentendidos en el mundo sobre esta iniciativa. Este año, abril, en el foro de Boao, dice el presidente Xi Jinping que la iniciativa La Franja y la Ruta no es una maniobra, ni es el plan Marshall, formulado por el presidente Truman después de la Segunda Guerra Mundial. Es un producto común, público, entre China y los países del mundo. En la cumbre China-África, el presidente Xi Jinping también dijo 5 no. Dijo él que la iniciativa Franja y la Ruta no impone el modelo económico China a los países extranjeros, en este caso países africanos. No impone ninguna condición política en las negociaciones comerciales. No tiene ninguna maniobra política y no interviene China en los asuntos africanos, asuntos extranjeros. Y dice que el camino de iniciativa es un camino de paz, es un camino de prosperidad, es un camino de apertura económica, es un camino de intercambio cultural. China no tiene ningún propósito político. Es una iniciativa que beneficia, beneficio mutuo, ganancia compartida. Sí. Ahora lanzamos la mirada hacia América Latina. Sabemos que América Latina es considerado como la extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Hasta ahora ya hay 9 países latinoamericanos que han firmado
un acuerdo de cooperación con China para la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para usted, a lo largo de estos últimos 5 años, ¿qué cambios se ha notado la actitud de los países latinoamericanos frente a la iniciativa? En 2015, el gobierno chino, en este caso, es la Comisión de Reforma Económica y el Ministerio de Comercio formuló el documento oficial sobre la iniciativa La Franja de la Ruta. Pero en el documento de 2015 menciona países de Asia, Europa y África, sin mencionar América Latina y Caribe. Pero el documento también dice que la iniciativa está abierta a todo el mundo, a otras regiones del mundo. Fue el año pasado, en mayo de 2007, en el foro de alto nivel de cooperación internacional sobre la Franja y la Ruta, el presidente Xi Jinping por primera vez dijo claramente que la iniciativa Franja y la Ruta también está destinado a América Latina y Caribe. Y América Latina constituye la natural ampliación del plan de la iniciativa La Franja y la Ruta. Y en su entrevista con el presidente argentino Macri y con la presidenta chilena Bachelet, ambos mandatarios expresaron que la iniciativa y Franja la Ruta es también es aplicable en América Latina y Caribe. El año pasado, después del establecimiento de las relaciones entre China y Panamá en el mes de julio y en el mes de noviembre visitó China el presidente panameño Varela. Panamá fue el primer país en firmar un memorándum de cooperación con China en el marco de la iniciativa La Franja la Ruta. Y en menos de un año, China ha firmado con 9 países latinoamericanos y caribeños el memorándum de cooperación entre China y con estos países en el marco de la iniciativa La Franja la Ruta. Eso demuestra la vitalidad de la iniciativa formulada por Xi Jinping, porque numerosos países de América Latina acoge la iniciativa china de La Franja y la Ruta. Sí. Para usted, ¿qué oportunidades representa la iniciativa de La Franja y la Ruta para la cooperación a futuro entre China y América Latina? Yo creo que la iniciativa Franja y una Ruta para la cooperación entre China y América Latina va a promover aún más el desarrollo entre China y América Latina. Porque el presidente Xi Jinping ha visitado hasta ahora 3 veces a países latinoamericanos. Y América Latina, aunque en la práctica de la iniciativa está un poco atrasado en comparación con Asia, Europa y África, pero en el último año, desde el mayo del año pasado, del foro sobre la iniciativa, pero ahora está avanzando la cooperación entre China y América Latina y Caribe en el marco de la Franja la Ruta rápidamente. Y este año, enero de este año, tuvo lugar en Santiago de Chile el segundo reunión Foro China-CELAC, que tuvo también pleno éxito. El presidente Xi Jinping envió una carta de felicitación y el canciller chino Wang Yi asistió al segundo foro ministerial. Y este segundo foro
aprobó 3 documentos. Entre ellos hay un documento, una declaración especial sobre la cooperación entre China y América Latina. América Latina y Caribe se puede considerar es la primera región que emitió una declaración conjunta con China, especialmente sobre la iniciativa Una Franja y una Ruta. Efectivamente. Sí. Y esta plataforma de Foro China-CELAC también puede ser una plataforma muy importante para la cooperación entre China y América Latina como conjunto en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que al mencionar la iniciativa de la Franja y la Ruta siempre enfocamos en los temas como la construcción de las infraestructuras, el mejoramiento del comercio, las cooperaciones de capacidad productiva y otros temas relacionados con el desarrollo económico. Pero realmente esta iniciativa incluye todo tipo de acontecimientos. Además de la economía, también se ha mencionado que hay que hacer un enlazamiento de la voluntad de las poblaciones entre diferentes países. Entonces, ¿de qué se trata o en qué consiste este enlazamiento de las poblaciones y qué logros hemos alcanzado a lo largo de estos últimos 5 años en este aspecto? Es muy importante la comunicación de política entre China y América Latina o otros países del mundo, pero también es importante la comunicación cultural, o sea, la comunicación de almas de los pueblos. O sea, y por lo tanto, el año antepasado se celebró en China y en América Latina el año cultural China-América Latina. Y el presidente Xi Jinping asistió en Lima, Perú, la clausura del año cultural, cuando visitaba Perú. Porque el año cultural se inició en marzo en Pekín, terminó en noviembre en Lima. Y podemos ver que en los últimos años llega a China periodistas, artistas, pintores, deportistas y académicos. Hay un intercambio frecuente de diálogo entre líderes juveniles, entre los científicos tecnológicos, entre los periodistas, de media, entre también intercambio hay un intercambio de becarios, estudiantes jóvenes, cada vez más ahora en las calles de Pekín se puede ver muchos estudiantes jóvenes de América Latina. Lo mismo pasa en América Latina, México, Chile, muchos estudiantes jóvenes chinos, y hay un auge de español en China, porque desde septiembre en las escuelas secundarias de Pekín y de Shanghái empieza a enseñar español. Hay más de 100 universidades, tiene facultades de español. Se ha creado 60 centros de estudio latinoamericano en China. Y en América Latina hay un auge para conocer la cultura, para aprender idioma chino, porque se ha creado muchos institutos de Confucio y aulas de Confucio, más bien de cultura de China. Claro. Yo creo que Min Xin Xiang Tong, los 4 palabras que es conexión entre los pueblos, nada más 4 palabras, pero tiene un amplio tema que está incluido en estos 4 palabras y es fundamental para fomentar la cooperación entre China y muchos diferentes países. Muchas gracias, señor, gracias por su comentario. Gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.